Vamos a iniciar entonces con la clase. Vamos a tener acá un plan de clase. Lo primero va a ser, bueno, ya la parte teórica ya la tenemos en el tablero, ya les hablé un poco de esto. Y lo primero que debemos hacer es construir la estructura de la API REST. Listo. Después lo que vamos a crear es el archivo de la API. Posterior a esto ya vamos a instalar dependencias, usar esas dependencias. Entre ellas está el Express. El Express es un servidor web que me permite a mí lanzar justamente la REST API. Vamos a necesitar instalar algo que se llama el Body Parser. Vamos a necesitar, bueno, acá el Nodemon. Vamos a necesitar ¿qué otra cosa se me va por ahí? Vamos a necesitar instalar el Mongoose. Bueno, y si necesitamos algo más, ahí lo vamos a tener, ¿cierto? A medida que vamos generando necesidades, les voy diciendo más o menos con qué paquete se puede solucionar. Usar dependencias. Luego vamos a ver unos ejemplos con get. Luego vamos a ver la implementación con el put, el delete y el post. Y vamos a hacer pruebas con el Postman, que es un software para probar este tipo de cosas, ¿sí? Luego ya vemos entonces si el tiempo nos alcanza, vamos a crear una Angular App para conectarla, para consumir la REST API, ¿sí? Okay. Con eso sería. Listo, entonces tenemos este plan de clase, vamos a trabajar sobre él. Ahora, en este momento voy a lanzar unos comandos acá para inicializar unas aplicaciones que tengo acá para que vean ustedes qué es lo que se hace. O sea, un ejemplo que hice ayer. Entonces esto es Express y en Express hice algo de Product API REST. Listo. Entonces acá lo voy a lanzar. Node. Esto es API Server. Listo. Ya queda. Esto es simplemente, ahora les explico qué es cada cosa. Simplemente les quiero mostrar algo de funcionalidad sobre esto, ¿sí? Es más, acá ayer en el ejemplo, lo que hice fue como un administrador de productos, pero pensé es que un producto pertenece a una categoría y pues hice el CRUD completo para las categorías, ¿sí? Ahora me falta el CRUD completo para los productos. Pero entonces podríamos trabajar en hacer, o sea, probar con el Postman, o sea, crear la REST API desde cero para que ustedes vean cómo se crea y luego completar esto para ahorrar tiempo, completar acá esta parte. ¿Por qué? Porque en este momento tengo esto, ¿sí? Estas technologies, shoes, drinks, food, son categorías que tengo creadas ya en la base de datos. Ah, bueno, y por acá podemos dejar el robot 3T. ¿Listo? ¿Qué es el robot 3T? Es este software que me permite a mí visualizar las bases de datos de MongoDB. No sé si cuál están utilizando los que están viendo bases de datos o simplemente por consola. Solo por consola, bueno, pues este existe y está justamente este Product API, Collections y tengo acá Category Calls. Listo, y acá tengo efectivamente cuatro registros, Technologies, Shoes, que son efectivamente las que tengo acá. Listo. Vale, entonces, ahí están viendo más o menos bien, ¿no? Ahí, sí. Ahora sí, si no, acá lo espera un puestico adelante para que vea mejor.
Listo, pues hasta ahí, eso es lo máximo que puedo maximizar. Vale, entonces vamos a agregar una categoría nueva. Puede ser, no sé, vehículos, motorcycle, bicycle, carros, bueno, así, ¿cierto? Vamos a dejar entonces por acá y guardamos. Entonces él me dice category has been saved, listo, y si vemos acá abajo, ahí está, y si refresco, ahí se mantiene, es decir, eso quedó almacenado en base de datos. Y si vamos a la base de datos, efectivamente al robot 3T, voy a refrescar esto. Vamos acá y volvemos a abrirlo. ¿Cuántos registros tengo ahora? 5. Y ese último es justamente vehículos, ¿sí? Y de descripción tiene motorcycle, bicycle y car. ¿Sí? Entonces fíjense que está haciendo lo que debe hacer. Ahora, si quiero eliminar alguna, por ejemplo, food, entonces delete. Bueno, esto por lo que está maximizado. Ya se dañó. Bueno. No, sí, sí es responsivo. Simplemente que no se me acomoda esto como tal, los botoncitos. Sí es responsivo. Bueno, pero acá no tengo la opción. Vale. Sí, él se acomoda. Simplemente que, pues hice esta forma de eliminar, que uno no debe, o sea, que si le dan al botón eliminar, inmediatamente elimine, no, porque muchas veces se comete el error de dar clic. Entonces, confirma la eliminación, sí o no. Entonces uno ya le dice sí o no y si le digo confirmar, listo, ha sido eliminado. Efectivamente, si vamos a la base de datos nuevamente, ya tenemos solamente 4 registros, ¿sí? Que quiero editar, no sé, drinks. Entonces le digo editar. Esto hay que agregarle la clase active cuando hacemos estos drinks. Cool and hot drinks. Listo, entonces digo guardar, close. Y fíjense que acá ya me queda, que no sea solamente dentro de la interfaz gráfica, sino que mira, ahí estoy recargando y está quedando la información tal cual. Listo. Entonces, este tipo de cosas es lo que debemos hacer, ¿sí? Ya nos vamos a meter en ese mundo de las bases de datos. ¿Qué es el proyecto? Es esto. Es agregar, es modificar, simplemente enviando algunos correitos electrónicos por ahí, que eso lo vamos a ver cómo hacer. Listo. Bueno, entonces, en Products, sí, no hay nada, sí. Entonces, solamente tengo Categories completo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a revisar cómo se construye una API REST desde cero y luego venimos acá a completar, digamos, el Products, cómo se hace. ¿Listo? Porque el Products sí está completamente vacío, estoy seguro. Category, Product ni siquiera lo había abierto, está así vacío. El Component TS, mire que está vacío. Es decir, vamos a trabajarlo desde cero. Y tanto que en los services solamente tengo el de categories, ¿sí? Y acá vamos a ver algunas cosas adicionales que son los observable, que deben utilizar el subscribe, bueno, algunas cositas adicionales que se debe tener en cuenta cuando vamos a consumir una API REST. Bueno, listo, entonces voy a dejar este por acá oculto un momento y le voy a decir new window porque vamos a abrir una carpetica. ¿Qué carpeta? Pues listo, ya vamos a empezar acá. Voy a detener esto ok, listo. Entonces, por un lado dentro de mi carpeta Express tengo unas carpetas, ¿cierto? En Express ustedes saben la estructura que yo llevo. Tengo Node Apps y dentro tengo la carpeta Angular y ahora creo una que se llama Express. Estoy dentro de Express para crear las aplicaciones que corren sobre Express. Listo.
por organización. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear una carpeta nueva y vamos a crear una API REST. ¿Para qué? No sé, ¿quieren ustedes manejar algo? Trabajemos sobre algo que ustedes deseen, algo que les guste. Un concesionario, ok. No hay problema. Ahí ya queda el trabajo, ¿cierto? Porque ustedes deben hacer lo otro y luego enlazarlo con esto. Listo. Ja. Me imagino que será car store. Concesionario, no sé cómo se dice en inglés. Si acá hay algún nativo o alguna cosa que me digan. Car store. Uf. Car sales. No sé. Bueno. Dejémoslo acá, car store. No, lo único que se me viene a la cabeza. Listo. RM car store. Ok, le voy a decir que se llame car store API, ¿sí? Así se va a llamar la carpeta. Si listamos, ahí está. Voy a ingresar a car store API y dentro de car store API, entonces vamos a empezar con la construcción de la API, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a hacer es voy a abrir esa carpeta específica para que ustedes vean que está vacío y vean cómo es que se va haciendo cada cosa. Listo. Express, esto es car store API open, la voy a abrir acá y si se fijan la carpeta está vacía, ¿sí? Está vacía. Ahí alcanzan a ver bien desde atrás, ¿sí? Ok, listo. Entonces, estando acá, yo lo que le voy a decir es un touch para que me cree un archivo. Voy a crear un archivo que se llame car store API.js. Bueno, no se tiene que llamar igual que la carpeta, ¿sí? Acá justamente car store server, llamémoslo así, car store server.js. Listo. Entonces voy a crear ese archivo. Y si voy al Visual Studio, se fijan que se me acaba de crear ese archivo vacío. Listo. Perfecto. Ahora necesito inicializar allí la administración de paquetes de Node. Entonces yo le debo decir npm init para que él se me inicialice, ¿sí? Listo. ¿Por qué? Porque él va a tomar esta API como un nuevo paquete. Entonces él me va a empezar a preguntar información sobre mi paquete, ¿sí? Entonces me dice, ¿cómo se va a llamar el paquete? Entonces car store API. O sea, si yo le doy enter, fíjense acá, si yo le doy enter, él me va a decir que se va a llamar predeterminadamente car store API. ¿Yo le puedo poner otro nombre? Sí, claro que sí. Entonces le digo, ¿sabe qué se va a llamar? Car store API REST o REST, car store REST API, ¿sí? REST API. Listo. No puede contener letras mayúsculas. Listo. Entonces, car store REST API. Listo. ¿Con qué versión la voy a empezar? 1.0.1, pongámosle. ¿Sí? Si le doy enter, él me va a tomar 1.0.0. Listo. Listo, description. Entonces, REST API for car store in web program. Grupo 2, ¿cierto? Ok, listo. Esa es la descripción. El punto de entrada. ¿Por qué? Porque yo luego tengo varias formas de arrancar esta REST API y una de ellas es diciéndole npm start y él viene y busca dentro del paquete cuál es el punto de entrada, es decir, el archivo principal, y nuestro archivo principal va a ser car store server.js. Listo. Test command no vamos a hacer pruebas acá, git repository tampoco lo vamos a agregar, keywords tampoco, author, UDC,
license, listo. Entonces él me dice, hey, esta información está correcta, esta información acá en JSON, sí, está correcta, ok, listo. Entonces nos vamos al Visual Studio y fíjense que se me ha creado un archivo que se llama package.json y efectivamente es la información de mi paquete, ¿sí? El nombre, la versión, la descripción, el archivo principal, los scripts, por si de pronto hay algún script de prueba, ¿no? Author, license, listo. Ok. Ahí van viendo cómo es el tema. ¿Sí? ¿Está claro? Vale. Entonces, nosotros acá en el Car Store Server necesitamos empezar a decirle, hey, lance un servidor. Pero yo, ¿cómo lanzo un servidor? Bueno, ¿y qué es un servidor? Pues ustedes ya tienen eso claro desde las primeras clases donde les expliqué la parte del cliente, la parte del servidor, ¿sí? Hicimos algunas pruebitas con Apache, ¿sí? Que subíamos a ese servidor unos códigos HTML y JavaScript que los podíamos acceder desde el localhost, desde el 127.0.0.1, ¿sí? ¿Recuerdan? Vale. Entonces acá nosotros necesitamos trabajar con un servidor o vamos a trabajar con un servidor que se llama Express. Para poder utilizar Express yo debo instalarlo, ¿sí? Entonces yo le voy a decir npm. Recuerden que acá con Angular era ng, ¿cierto? Ng. Pero para el manejo de paquetes también utilizamos el npm. Es decir, cuando íbamos a instalar el Materialize o el Bootstrap, necesitamos utilizar el npm. Acá pues es lo mismo. npm install, entonces voy a instalar el Express, ¿sí? --save. Listo, esperemos que se nos instale. Esperemos que la conexión a internet esté decente. Voy a reiniciarlo a ver que me cambié ya de red. Vamos a ver. Ahora sí. Listo. Era por la conexión a internet. Vale, entonces vamos ahí, revisamos efectivamente. Me instaló el Express. ¿Y qué cambio tuvo? El Express depende de muchos paquetes. ¿De cuáles paquetes? Mírenlos acá. Él solito se trae todos esos paquetes. Entonces ya me está montando la estructura que nosotros más o menos conocemos, ¿sí? Tenemos una carpeta Node Modules que la teníamos en Angular. Sí, ahí está. Listo. Vale. Entonces, además de esto, bueno, vamos a lanzar el servidor, primero que todo. Entonces tenemos el Car Store. Resulta que en TypeScript, que era el que utilizábamos dentro de Angular, pues acá no lo vamos a utilizar, acá utilizamos solo JavaScript. Entonces acá el equivalente a importar el que teníamos allá, import, importábamos cualquier cosa que estaba exportando un módulo from la ruta del módulo, pues acá simplemente vamos a definir constantes y voy a definir una constante que se llame express, que va a ser igual a un require. Acá los import serían equivalentes a require. Listo, entonces ¿qué voy a utilizar? Express, ¿sí? Esta variable express o esta constante express va a ser la referencia al paquete express, ¿sí? Ahora, mi app, yo voy a necesitar una constante app, va a ser una instancia de express. Ok. Ahora, yo voy a necesitar también una constante, definámosla por acá, port, que va a ser, digamos,
acá, esto es, listo, entonces digamos que va a ser el 3000, hemos estado trabajando con el 3000, listo. Ahora, yo lo único que voy a necesitar para iniciar el servidor es decirle, hey, app.listen, escúcheme por el puerto port, por el puerto que yo esté definiendo, y posterior a ello, ejecúteme esto. Es decir, si se conectó, es decir, si se lanzó el servidor, simplemente escríbame server has been started. Listo, el servidor ha sido iniciado. ¿Sí? Ahí está. ¿Tan solo con eso? Sí, tan solo con eso. Pues entonces vamos a revisar cómo se lanza esto. Estamos ubicados dentro de la carpeta Car Store API y si hacemos un ls vemos que ahí están los archivos, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer? Yo le puedo decir npm start y con el npm start no tengo un archivo de script de inicio. Vamos a iniciarlo y acá vamos a ver una cosa, mejor por acá, con el node. Voy a decirle node carstoreserver.js, ¿sí? Listo. Con node, ese comando, yo lanzo un archivo. Listo. ¿Y qué me dice por la consola? El servidor ha sido iniciado, es decir, si yo vengo acá y abro el localhost y dijimos que era por el puerto 3000, ¿qué me dice ahí? Que no puedo obtener nada de la raíz. Pero ¿qué pasa? O sea, el servidor está iniciado, simplemente que yo no le he puesto nada en la raíz, ¿sí? Está iniciado, porque si no estuviera iniciado, yo podría buscar acá .com. ¿Y él qué me dice? Safari no puede encontrar el servidor, mientras que acá no me bota ese error. Es decir, sí encontró el servidor, pero no encuentra algo para mostrar. Listo, ¿qué pasa? Entonces, si yo quiero mostrar algo en la raíz, ok, entonces yo le digo, hey, mi app, le voy a hacer un get hacia la raíz. Y acá simplemente voy a recibir una request y voy a tener también un response para una función, ¿sí? Una función que me recibe el request y el response. Ahora, ¿qué voy a decir yo acá? Le voy a decir, hey, responda y envíeme esto. This is the root of the API REST root, la raíz de la REST API. Listo. Si guardo y voy nuevamente acá y refresco, ¿qué pasa? Si quiere, vaya y se echa agüita. No hay problema. Que me parecía maluco despertarlo, ¿cierto? Listo. Listo, entonces ahora nosotros vamos a mirar qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si yo refresco, el servidor no se ha reiniciado, ¿sí? Entonces yo tengo que ir por consola y decirle, hey, deténgase y vuélvase a iniciar. Y si vengo a refrescar, ahí sí que me dice el mensaje que le puse allá. Ok, pero ¿qué sucede? Pues entonces yo cada vez que haga algún cambiecito tengo que venir a parar y volver a iniciar. No. Para eso existe un paquete que se llama Nodemon o Nodemon, ¿sí? Entonces, pues yo ya lo tengo instalado y se instala de la siguiente manera: npm install de forma global, porque yo lo instalo de forma global para que eso me sirva para todos los proyectos, y le digo que me instale el Nodemon. Listo. Entonces, seguramente ahí me va a actualizar alguna cosita que hubiera salido nuevo. Listo. ¿Qué pasa con el Nodemon?
El nodemon es un demonio que está pendiente por debajo si existe algún cambio dentro del proyecto de Express. Y si existe algún cambio, inmediatamente él se reinicia. ¿Sí? Vamos a ver ahí si termina rápido. Listo. Mientras tanto, vamos a hacer algo más de código. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora, entonces yo voy a tener por acá unas secciones. Voy a tener por acá mejor, voy a definir unas secciones de uh, package, imports. Voy a tener por acá server settings y voy a tener por acá REST API methods. Listo. Ok. Tenemos esas tres secciones. A partir de ahí podemos empezar a trabajar y organizar un poco más esto. Entonces, ya vimos este get, está bien. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer un get? Efectivamente, una petición get para que me obtenga información. Listo, entonces vamos a definir por acá otra sección pequeña que va a ser database connection. Listo, en esta database connection yo voy a tener, pues uno generalmente, y ustedes si lo van a ver más adelante, seguramente aún no lo han visto, cuando nosotros trabajamos con bases de datos necesitamos unos datos de conexión a esa base de datos. Y esos datos de conexión nosotros no los debemos dejar por ahí así como así. Entonces acá pues podemos utilizar un concepto que sería como configuración aparte. Entonces vamos a tener una carpeta config que va a tener por acá un archivo que se llame default.json. ¿Sí? Listo. Y ese JSON me va a tener algo que puede ser debe server info. ¿Sí? Y ese info va a ser la conexión, pero en este momento aún no hemos trabajado con ello. Listo. No hemos trabajado con ello. ¿Por qué? Porque para la base de datos yo necesito, pues ya tengo mi MongoDB instalado, sí, y ya se los demostré acá con Robo 3D, ahí está, ¿sí? Ahí está instalado. Pero yo necesito conectarme a una base de datos diferente. Entonces vamos a trabajar y fíjense en una cosita, cuando yo necesito información sobre algún paquete que voy a utilizar, entonces simplemente yo busco en Google npm y en este momento voy a buscar sobre Mongoose, ¿sí? npm Mongoose, entonces él me aparece ahí de primerito, ¿sí? Vamos a venir acá y él me dice, bueno, ¿cómo se llama? Listo, entonces vamos a instalarlo primero. Vamos a instalarlo. Acá, un momento. Vamos a instalarlo. Antes de todo, instalarlo, claro, antes de utilizarlo. Store API, entonces yo le voy a decir acá npm install mongoose --save. Bueno, pero además de mongoose voy a instalar el config, que lo voy a utilizar ahora. Config. Yo puedo instalar varios paquetes al tiempo, separándolos por un espacio. Mongoose y config, listo. Mientras esto sucede, entonces vamos allí y le decimos en el import, le voy a definir que necesito una constante que se llame mongoose y que requiere el paquete mongoose. Además, voy a tener por acá una config que requiere el archivo que está en config, está en la raíz, en config, y el archivo que se llama default.json.
Vamos a ver si es esta. Por acá, esta es. Acá. Voy a abrir por acá una nueva ventana. Y voy a abrir esta otra. Express. Happy Rest. Ok. Listo. ¿Por qué? Porque acá tengo la duda con Happy Rest. Efectivamente, config. No. Porque era el config y me voy a llevar de una vez este. Ok. Listo. Sí. Vamos acá. Listo. Acá, claro, para eso instalé el paquete config. Requiero el config y en la base de datos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar esto acá, que sería la connection string o mejor server info. Debe server info. La debe server info es vaya al paquete, a la variable config, que es el paquete, vaya a esa configuración y obtenga, claro, dentro de config va y busca esta carpeta config y va y busca el JSON, ¿sí? El default JSON. ¿Qué tengo allá? Un debe server info. Entonces voy a ir a buscar esa información, ¿sí? Debe server info o... ok, sí, dejémoslo ahí. Debe server info. Mejor. Y vamos allá al JSON y lo cambiamos. Vamos a acceder a eso y ahora vamos a ver con qué vamos a llenar ese dato allá. Listo. Ahora yo necesito conectarme, ¿cierto? Conectarme. Entonces yo le voy a decir a Mongoose que se conecte. Pero entonces voy a decir, hey, Mongoose, yo necesito que usted se conecte a una URL, ¿sí? ¿A qué URL? Debe server URL, debe server URL, listo, a esta URL y me recibe otro parámetro que es la función de callback. Entonces yo acá puedo decirle, hey, simplemente una funcioncita que diga console.log database connection, ok, listo. Que la base de datos, pues que la conexión a la base de datos está, ok, está bien, ok, vale, entonces necesito es este config mongodb url, ¿sí? Si quiero, pues puedo ir allí, y le digo, acá la tengo en el config, que es, esto no se lo aprende uno, listo. Vale, entonces nos vamos para allí y vamos a nuestro default JSON y lo vamos a tener, listo. MongoDB, ¿sí? Que ese es el motor de base de datos al cual nos vamos a conectar, que está en el localhost, está en el puerto 27017 y nuestra base de datos se va a llamar CarStoreDB, ¿ok? CarStoreDB. Vale. Entonces nos venimos para acá y acá nosotros además de este, quitemos esto de acá, en el connect nosotros podemos definir una cantidad de opciones, que son ahora necesarias para conectarnos a la base de datos. ¿Por qué? Porque como esto va evolucionando y van creando nuevos paquetes y nuevos paquetes, hay funcionalidades que se van quedando atrás y las van teniendo como deprecated, que es como que en versiones futuras ya no las van a soportar. Listo, entonces voy a traer de allí, voy a traer esto y les voy a explicar qué es cada cosita de estas. Ok, listo, entonces no es más que ok, listo, acá está. Mongoose connect
y me conecto a esta URL que tengo allá en ese archivo de config. Ahora le digo user new URL parser, sí. ¿Por qué? Porque debe hacer un cast, un parse a una nueva estructura de URL. ¿Dónde lo vemos? Vamos a ver si por acá está. Fíjense acá. Justamente dice Mongoose Connect en la documentación del paquete. Y me dice, por favor utilice use new URL parser. True. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo necesita, porque ya está siendo dejada atrás esta forma de conectarse. Listo. Ok, ahí aún no vamos a pasar. Y estas otras opciones en la documentación, también encontré que se están quedando atrás, llamémoslo así, quedando atrás. Entonces vamos a quitar, por ejemplo, esta opción, Find and Modify. No, ahora es Find and Update, ¿sí? And Update. Listo, entonces vamos a ir utilizando cositas por ahí que nos van a servir. Listo. Esto, pues cuando nosotros utilizamos el .den, el .catch, es porque esto como tal nos genera una promesa. ¿Qué es una promesa? Es como cuando ustedes a sus novias les dicen, hey, les prometo fidelidad eterna. Entonces, ¿ellas qué están esperando? Y se ríen las mujeres. Por Dios, qué poca confianza. Resulta que ellas están esperando que ustedes les cumplan, ¿cierto? Al igual pasa acá. Uno hace una promesa esperando una respuesta. Y cuando viene esa respuesta yo la trato, con then o con catch. Con then cuando la respuesta es positiva, con catch cuando ocurre un error, con then cuando ustedes son fieles, con catch cuando los pescan por ahí, ¿cierto? Ahí ya los atrapan y hacen ciertas cosillas con ustedes, listo. Entonces, cuando yo le digo then, Mongoose Connect, cuando le digo then es porque efectivamente se me conectó, entonces digo, hey, MongoDB Connected. Cuando atrapa un error, me dice Error Connecting y me muestra el error, ¿sí? Eso es una conexión a base de datos. ¿Vamos bien ahí? Esto es para que de igual forma les quede a ustedes acá el video y puedan replicarlo. Listo. O sea, esto para que lo conozcan y les quede en conocimiento. Porque esto, justamente, todo esto que vamos a hacer acá, hoy en unas 2 horas o más, lo vamos a hacer un máximo 5 minutos la próxima semana. Pero ustedes tienen que conocer cómo se hace esto. ¿Listo? Ok. Entonces, ya tenemos una conexión a la base de datos. Pues vamos a ver. Vamos a ver porque este archivo, como ustedes lo saben, el JavaScript se ejecuta de arriba hacia abajo. Entonces él viene y me pone pongamos a escuchar que sea lo último que hagamos, poner a escuchar el servidor. Acá, por acá, listo. Ok. Nosotros si quisiéramos, entonces este puerto también lo tendríamos y le diríamos, hey, config.get server port. Listo, entonces ¿qué tendríamos que hacer con este server port? ¿Qué deberíamos hacer con esto? ¿Dónde debe ir este datico? En el JSON. Muy bien, entonces acá simplemente le digo ahí. Server port va a ser el 3000. ¿Sí? Entonces así ya vamos teniendo todas esas variables que están como de configuración, las podemos ir teniendo acá en este archivo. Vale, listo. Entonces acá simplemente le decimos el port, lo obtiene allá y ya está. Vale. Vamos a iniciar esto nuevamente.
y le vamos a decir node. Bueno, instalamos el nodemon, ¿cierto? Instalamos el nodemon, entonces le decimos nodemon el car store server, ¿sí? Y vamos a ver algo interesante. Fíjense que yo había tenido que estar parando el servidor, iniciándolo, parándolo, iniciándolo en cualquier cambio. Listo, vamos a iniciarlo acá. Y entonces él me dice que el servidor ha sido iniciado y MongoDB está conectado. Listo, entonces ya sabemos que se nos conectó a la base de datos y nuestro servidor está iniciado. ¿Cómo sabemos que el servidor está iniciado? Localhost 3000, es decir, que ese config del server port nos funcionó también, ¿sí? Listo. Ahora yo necesito ir a traer, yo digo, hey, yo necesito obtener todos los carros, ¿sí? Todos los carros. Entonces yo simplemente le digo, hey, app.get y le digo, hey, por estructura, a mí me gusta tener esto, por ejemplo, API, ¿sí? Lo que sea /API, para que sepan que es una API general, o sea, estandarizado. API es ya una API REST, ¿sí? Entonces, API /car, ¿sí? Car y le digo all, es decir, que me obtenga todo. Pero para eso yo voy a recibir una request y un response. Ojo que esto hace parte fundamental siempre. Request y response. Ahora vamos a ver que es un middleware que se mete entre los dos. ¿Sí? Ahora les muestro qué es eso. ¿Sí? ¿Tiene mucha cosita de esto? Sí. No, y eso que apenas estamos arrancando. ¿Quieren ver el archivo que generé ayer? O sea, para esto, hacia esto vamos, pero esto es un copy-pegue. O sea, la configuración va hasta cierta parte y ya está. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, si yo quiero obtener todos los carros, ¿qué se imaginan ustedes que uno debe hacer? Ya estamos haciendo la función que me va a obtener todos los carros. Ya tenemos una conexión a la base de datos, ¿cierto? Tenemos que ir a consultarle a la base de datos, oiga, devuélvame los carros. Pero acá Mongoose, ¿cómo trabaja? Mongoose es el que nos está trabajando la base de datos. Pues resulta que Mongoose trabaja con algo que se llaman esquemas. Entonces yo voy a crear por acá una carpetita que se llama model o models y acá voy a crear los esquemas. Voy a decirle entonces acá un nuevo archivo que va a ser el car model, ¿sí? Con mayúscula, carmodel.js. Listo. Resulta que ahí yo voy a necesitar una constante que se llama mongoose, que va a ser el require de mongoose. Es decir, en cada archivo de JavaScript que yo necesite un paquete, pues lo voy a tener que invocar, tal cual como en Angular necesitábamos componentes en una parte, en otra, pues los invocábamos, ¿cierto? Acá igual. Y voy a necesitar, esto lo voy a decir acá, voy a decir una constante y le voy a llamar car esquema, ¿sí? Un esquema del carro. Va a ser igual a un new mongoose.esquema. Pero ese esquema es un esquema que vamos a tener en la base de datos. Ustedes ya empezaron a ver bases de datos relacionales. Ustedes tuvieron que hacer un create, table, usuarios,
El ID va a ser de tipo int, va a ser una secuencia, el nombre va a ser un varchar 2, el apellido también, ¿cierto? Acá nosotros hacemos eso a través de este esquema. Es decir, acá nosotros le vamos a decir, hey, yo necesito que usted tenga un carro. ¿Qué va a tener? Entonces vamos a tener una placa, listo. Esa placa va a ser ¿de qué tipo? String. Va a ser required, true. Es decir, es obligatoria, ¿cierto? ¿Sí? Que en base de datos es not null. Es decir, no me acepta valores nulos. Es obligatoria, listo. Luego, la placa, podemos definirle un owner. ¿Sí? El owner sería el propietario, pero ese propietario, ojo, que acá viene algo bastante interesante. Un const object ID, que eso les va a servir mucho a ustedes, y va a ser mongoose punto, perdón, no, esto no acá. El owner es un usuario o una persona que ya está creada en otra parte, ¿cierto? ¿Sí? Listo, entonces es como una referencia a otra tabla, pero justamente acá las bases de datos no SQL no tienen esas referencias como llaves foráneas, ¿sí? Eso no existe acá, pero sí existe una forma de hacerle referencia. Entonces, yo le puedo decir acá que que el owner va a estar referenciado, es de tipo mongoose.schema.types, ¿sí? .object ID, ahí está, listo. Y que la referencia está definida hacia person call. Hacia person call. ¿Qué es person call? Otro esquema que se tuvo que haber llamado person call, es decir, una tabla, una colección en la base de datos. Listo. Ok. Eso hay como para que ustedes más adelante, cuando estén construyendo el proyecto, sepan cómo se hace. Listo. Vamos a tener por acá un color. Y el color de este esquema va a ser de tipo string y required true. Listo. Ahora vamos a tener algo corto, o sea, porque nos vamos a quedar acá. Va a ser el año en el que fue sacado al mercado, y entonces vamos a tener de tipo, saca number, required true, listo, y finalmente una description que va a ser de tipo string y va a ser required false. Si quieren meterle una descripción, bien, si no, no hay problema. Listo, para que ustedes vean ahí. Entonces, acabo de generar un esquema. Listo. Ahora, yo voy a definir una constante. Eso se vuelve mecánico después, tranquilos muchachos, que eso no. Y eso que ustedes no creo que vayan a utilizar eso, aunque si quieren desarrollar el proyecto. Con esto, es decisión de ustedes. ¿Sí? ¿Que lo pueden hacer? Claro está. Yo no le veo problema. Const, entonces lo voy a llamar car model. Este car model va a ser igual a un mongoose.model y ese modelo se me va a llamar car call, es decir, una colección de carros. Entonces cuando yo hacía la referencia a person call es porque hay una tabla que se llama person call y se llamó acá de esta manera. Y le digo, hey, usted va a crear un modelo de una estructura de colección en la base de datos que se llame car call, siguiendo el esquema que acabo de definir. ¿Y cómo se llama ese esquema?
car schema. Listo. Ahora, ¿qué hace falta? Nosotros en Angular, cuando no accedíamos a algún lado, ¿era por qué? O sea, no llegábamos a obtener un componente o una funcionalidad, ¿era por qué? Porque el módulo de allá no me lo estaba exportando. Entonces, para poder que esto sea accesible desde otra parte, yo le voy a decir, hey, module.export y me va a exportar el car model. Listo. Es decir, tomen esto como un modulito, un módulo que ha sido creado y yo simplemente exporto el car model. El car model que apunta a este esquema y apunta a esta tabla. Es decir, ahí ya no más, o a esa colección mejor dicho. Ahí yo ya no tengo que entenderme nada más con esto. Listo. Entonces simplemente cuando vengo acá, yo le digo, hey, server settings, ¿dónde está lo de base de datos? Listo. Entonces acá voy a tener lo siguiente, en database esquemas, listo. Entonces yo voy a tener por acá una constante que se me va a llamar car esquema, ¿sí? Car esquema, que va a ser igual al require de, necesito acá, está models slash car model. Listo. Entonces él viene desde allá. No, perdón. Este car esquema no va a ir acá, sino que va a ir en los import. Es como si lo estuviera importando. Listo, car esquema lo estoy importando. Ahora yo sí voy a tener entonces car dv esquema. Manejémoslo directamente allí. Resulta que entonces yo puedo acceder a través de ese esquema a la base de datos. Entonces yo le voy a decir car esquema punto y le digo find and remove and update and delete and remove, ¿sí? Hay varias opciones allí, listo. Pero entonces yo simplemente le voy a decir, hey, find, ¿sí? Find, busque todo, no le estoy metiendo ningún filtro. Ok, entonces tengo estas opciones. Then, recuerden que eso es una promesa, entonces con el then yo le estoy diciendo, then cuando lo obtiene es porque efectivamente trae unos items, ¿sí? Unos items, y esos items yo los puedo procesar. O cuando ocurre un error, yo ese error también lo puedo procesar. Recuerdan que al principio, por allá del curso, vimos que las funciones flecha, cuando solamente tenía un parámetro, no era necesario ponerle los paréntesis. Por eso lo hago acá así, ¿sí? ¿Que lo puedo poner los paréntesis? Sí, señor. ¿Que si solamente tiene una instrucción después de la flecha, se pueden omitir las llaves? Sí, señor. Listo. Vale. Entonces, cuando vaya y busque y me traiga, entonces yo lo que voy a hacer es simplemente decir, hey, res, que es el response, punto status, el estado, pues el que es un 200, que es un 400, 404, 500, todos esos códigos de servidor. Entonces acá simplemente todo salió bien y por favor me envía los items que acaban de venir. Listo. Y en caso de error yo le voy a decir, hey, res.status un 500, un internal server error, y por favor me envía error, y acá conecto el error. Listo. De esta manera yo voy y traigo todo lo que hay allá. Listo, entonces vamos a ver. Fíjense que acá, ¿qué pasa con este histórico? Mire que se ha estado reiniciando. ¿Quién es ese? El nodemon, el que ha estado identificando cualquier cambio que yo hago en el archivo y
me reinicia el servidor y me reinicia el servidor para que tome los últimos cambios. Listo, entonces acá sigue vivo, pero ojo, yo le dije que era localhost / api / car / all. ¿Y qué me devuelve? Un vacío, ¿sí? Un arreglo vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún registro en la base de datos. ¿Entendido? Vale. Ahora, pues yo puedo hacer esto mismo. O sea, acá ya se nos convierte en un copiar y pegar. API car, y yo le digo, no, yo voy a ir por un carro específico. Entonces yo voy a recibir el ID específico. El ID, vamos a ver, nosotros en el esquema no creamos ningún ID, ¿cierto? El MongoDB lo crea automáticamente. No tenemos que decírselo. Listo, entonces este ID que voy a recibir, él puede ir a buscarme o por ID o por placa. Ya nosotros veremos cómo lo utilizamos. Entonces car /ID, entonces yo puedo decirle, hey, find by ID, ¿sí? Y le paso el ID. Pero ojo, ¿cómo recibo este parámetro? ¿Cómo cojo ese parámetro ID? ¿Recuerdan ustedes? Voy a definir acá, entonces car ID va a ser igual a la request, la solicitud que me están haciendo, punto params punto ID. Listo. De la solicitud que me están haciendo, coja los parámetros y obténgame el parámetro que se llama ID. Ok. Entonces, busque por ID. Listo. Entonces le paso car ID. Ya ahora vemos cómo filtrar o por ID o por placa, que lo normal, o sea, lo normal cuando van a hacer una búsqueda, que acá podemos hacer como esto sería una búsqueda cuando yo tengo el ID, y otro momento yo puedo buscar por placa sin tener un listado de carros, ¿cierto? Entonces podemos hacer varias funcionalidades. Podemos copiar, pegar y decirle car by plate, listo. Entonces acá recibo es la placa y voy a obtener entonces acá el parámetro que llega con la placa. ¿Sí? ¿Sí me están viendo bien desde atrás? Sí, es que ya sé. Vale. Listo. API car by plate. Entonces ponemos acá plate. Y entonces acá le ponemos plate, car plate, placa del carro. Y acá yo ya no voy a buscar por ID, porque cuando hago find by ID, él va y busca directamente en el ID. Entonces yo debo hacer un find one, ¿sí? Para que me obtenga solamente uno. ¿De cuál? Cuando el plate, es decir, la placa del carro, sea igual a la car plate que estoy tomando, que me llega por parámetro. ¿Sí? Pilas con las llaves, porque cuando nosotros le pasamos filtros a una consulta, va en formato JSON. ¿Listo? Ok. Vale, entonces yo puedo decirle acá, yo voy a recibir ya finalmente un solo ítem, y acá al igual voy a recibir un solo ítem. Listo. Car by ID y car by plate. Listo. Vamos a probar que esto funcione. Entonces yo le voy a decir acá, hey, car all, no, entonces car, tráigame el ID, eso me queda como una placa. Ahora van a ver que los IDs de MongoDB son gigantes, ¿sí? Entonces, tráigame esto y me va a decir cada subject ID, file for value. Listo. Resulta que los IDs de Mongo se generan siguiendo un algoritmo propio de ellos, y la base de datos no recibe ningún ID que no lleve un patrón que ellos definieron, ¿sí? Entonces ahora esto lo vamos a probar apenas cuando tengamos registro en la base de datos que tengamos un ID real. Listo. Pero si hacemos car by plate y le pasamos
ASD123, la placa ASD123, ¿qué me dice? Vacío. ¿Por qué? No encontró nada. Miren que no botó error, pero pues no encontró ninguno con esa característica. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿O no? Sí. Vale. Mucha cosa. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer un repaso de qué hicimos. Empezamos a importar los paquetes que necesitamos, lanzamos el servidor, posteriormente generamos una configuración donde tenemos la URL de la base de datos para conectarnos a ella, ¿sí? Para lanzar el servidor simplemente tenemos que hacer un llamado a Express, generamos una variable app, y la ponemos a escuchar por un puerto dado. Ese puerto está en el archivo de configuración, que es este de acá, el default JSON. Listo. Y luego simplemente empezamos a generar métodos get. ¿Sí? Tenemos hasta el momento simplemente métodos get. Métodos get los podemos probar nosotros fácilmente a través del navegador, no más, ya, tranquilamente. Ok. Y vamos a pasar entonces a un post. ¿Qué es el post? Es el create. Un post es para crear. Para ello, les dejo esto. El Postman. El Postman es un software que me permite a mí probar funcionalidades con todos los verbos de las API REST. ¿Listo? Entonces yo acá simplemente le voy a decir voy a decirle, hey, necesito que mi app tenga una funcionalidad post, y esa post va a estar en API car, ya, API car, y resulta que va a tener también un request y un send. Listo, request y send. Ahora, ¿qué hago yo acá? Yo necesito crear un nuevo car con lo que me llega. ¿Sí? Con lo que me llega. Se supone que a mí me va a llegar toda la información de placa, de dueño, de diferentes partes, ¿cierto? Ok. Listo, entonces vamos a ver si no nos saca error porque no hemos creado un dueño. Ya miramos a ver, o si hacemos acá, creamos un dueño rápidamente. Bueno, entonces acá API car request, entonces ahora sí le voy a decir, hey, necesito un let new car. Ese new car va a ser igual a un new car schema, ¿sí? Listo, voy a hacer igual a un new y esto acá que me recibe el documento, y el documento para nosotros es el registro, toda la información, ¿cierto? Entonces yo simplemente le voy a decir, hey, pues yo hasta el momento todos los parámetros los he recibido por get, por URL, pero ahora esto viene por post. ¿Qué pasa entonces con el post? ¿Viene por URL? No. Resulta que acá nosotros vamos a necesitar algo adicional, ¿sí? Vamos a necesitar algo adicional. ¿Qué es? Necesitamos instalar un paquete. Voy a detener acá y le voy a decir npm install el body parser, es decir, el parseador del cuerpo de la solicitud, y le digo --save. Y está ahí ya mientras que nos lo instala, nosotros acá le vamos a decir que vamos a tener una variable que se llama body parser, y le digo que require el body parser, el paquete body parser que se llama así. Listo. Entonces ya con este body parser yo ya puedo decirle a mi app
que él va a utilizar ese middleware. El body parser es un middleware. ¿Qué es un middleware? Es una aplicación que se ejecuta entre la solicitud y la respuesta que se da, ¿sí? Entre la solicitud del request y el send o el response que se da. Se ejecutan la mitad de esos dos. ¿Y qué es lo que hace este body parser? Toma toda la información que venga, que viene serializada o viene en el formato que sea, y pues nosotros le podemos decir, hey, por favor, conviértame todo eso a JSON. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces yo le digo ahí, a mi app, yo le digo a mi app que por favor use el body parser. El body parser punto URL encode. Listo, ya vamos a ver eso para qué es. Listo, y además le digo que utilice unas opciones. URL encode, y le paso unas opciones. Y entre esas opciones le digo que sea extendido. Falso. Listo. Y además le digo use, es que user, no, use, le digo body parser punto JSON, que todo lo que llegue a la app, él lo va a tomar y lo va a convertir a JSON. Listo. Entonces de esta manera yo ya puedo obtener, ese body parser me permite a mí obtener los valores de los parámetros que me envían por post, por put y por delete. Si ese no estuviera, no podríamos hacer nada. Listo, entonces acabamos. API card, entonces yo le digo, hey, ¿qué información es la que se va a guardar? Lo que venga en la solicitud en el body de la solicitud. ¿Y el body quién me lo intercepta? El body parser, y me lo parsea a formato JSON. Listo. Ok. Vale, entonces si nosotros quisiéramos hacer una prueba, entonces simplemente le decimos console.log del request.body. Sí, esto es algo que uno hace normalmente para verificar por consola que sí esté llegando la información correcta. Listo. Ahora yo le digo, listo, se creó ese nuevo carro. Entonces le digo, hey, new car.save. Guárdese. ¿Sí? Guárdese. Ok, vale. Post. Ok. Vale. Y acá en este save, yo voy a tener entonces then, respondiendo a la promesa, then, él cuando guarda me retorna el nuevo registro que se acaba de almacenar, es decir, me devuelve como tal un documento, un doc. ¿Qué hago con ese documento? Yo puedo decirle entonces por console.log y le digo, hey, document saved, o guardado, almacenado, como sea. Y además le digo al response.status y le digo 200 y le digo que por favor me envíe, que me devuelva ese doc. Listo. En el caso de que tenga un error y lo atrape, simplemente un error acá y me diga por consola .log y me diga error y que me muestre el error que se acaba de ejecutar. Y además necesito hacer un response, entonces le digo status, el status va a ser 500, algo pasó en el servidor y que me envíe el error. Listo. Ok, ahí está eso. Voy a buscar acá send, ¿en una parte está? No, listo. Okay. Bueno, entonces acá estamos. ¿Qué hago? Creo un esquema con los datos que me están llegando, lo guardo, si todo sale bien me muestra un mensaje de que ha sido bien y me devuelve un estatus de 200 y me envía el documento que me acaba de guardar. Si no, me muestra el error y me dice un estatus de 500 y me envía el error, me muestra el error. ¿Listo? Ok. Vamos a probar, aunque me lo sospecho que nos va a sacar un error de que un usuario no está creado.
Si eso ocurre, es por esto. Person call, ¿qué era? Era como Person, una referencia. person call es otra tabla, otra colección. Fíjate que acá yo creé un car call, así se va a llamar en la base de datos y ahora lo vamos a ver. Podemos crear hasta un esquema acá pequeño. Este new file y le digo person model.js, listo. Voy a copiar y pegar esto desde allí directamente y le digo ahí person schema, listo, entonces esto va a tener un document, string true, name, type, el tipo va a ser string, así como rapidito, name, age, entonces esto va a ser de tipo number y va a ser importante acá, o age no, birth date, ¿sí? Y le digo que va a ser de tipo fecha, ¿sí? De tipo fecha, requerido, sí, y ya está. Algo así sencillo, algo así. 3 daticos y ya lo tenemos. Y esto se me va a guardar en un... bueno, esta referencia acá, esto no es acá, sino que es required name, true. Ok, listo. Entonces acá le voy a decir, hey, esto se me va a llamar person model y va a ser un person call. ¿Con qué? Con el person schema que acabo de crear, ¿sí? Que es este de acá arriba. Ahí está, y le digo que me exporte el person model. Fíjate. ¿Ya? Ahí ya tenemos ese esquema. Acabo de crear un esquema ahí rápidamente que ya lo podemos hacer, ya lo podemos tener en cuenta acá. Entonces podemos hacer primero la creación de una persona. Le digo, bueno, es que en esta API yo puedo tener varios, o sea, apuntando a varias partes. Yo le digo acá, person API methods. Listo, entonces acá voy a tener un post también, pero ¿para quién? Para person. Entonces ya el esquema no va a ser car esquema, sino person esquema. Entonces necesito invocarlo acá. Copie, pegue y ya no va a ser de car model, sino de person model y va a ser person schema. Listo. Listo, este person schema se me va a llenar con lo que llega y va a ser entonces new car, no, new person, copiamos, pegamos, salvamos, document saved, error, listo. Ahí está. Miren que rápidamente se hizo un guardar para una persona. Listo. Espera. Este es que send response. Request y response. Con razón me salió un send por ahí que yo ahora lo busqué y no sabía por qué me aparecía esa opción. Listo. Listo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 tintos. Listo. Ustedes acá lo pueden llamar como quieran, request y response completo, simplemente es como por minimizar esto ahí, pero el request y el response. Listo. Ahora, yo no tengo cómo probar esto desde, como tal, desde un navegador, a no ser que sea una aplicación como tal, ¿sí? Entonces, para eso tengo el Postman. Este Postman, que está acá. Salud. Ok, listo, entonces voy a crear una nueva solicitud acá en el Postman. Esto es un software gratuito que ustedes lo pueden descargar sin ningún problema. Listo, entonces si se fijan en esta parte tenemos muchas formas de llamar, por get, por post, por put, por patch, por delete, copy, head, options, links, todo esto otro son ya propiedades de los encabezados como tal. Listo, entonces vamos a trabajar nosotros con nuestras operaciones. Por get, listo, por get, ¿qué tenemos? Ahora esto no ha estado iniciado, no, nunca está. Aquí inicia, listo, ahí está. Por get, ¿qué teníamos nosotros? Entonces teníamos el localhost por el puerto 3000,
slash API, slash car, slash all, ¿cierto? Por get. Lo enviamos y fíjense que nos devuelve. Gara, díganme por favor que no están viendo. Ahora sí, mejor. ¿Sí? Entonces fíjense, yo puedo invocar acá directamente y la respuesta es un vacío. Que yo quiero car by plate slash AS1, 2, 3, lo de ahora. ¿Sí? Fíjense que me devuelve un vacío, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque no hay. Listo. Entonces ahora nosotros vamos a llamar a car, pero por, bueno, primero a person, recordemos, ¿sí? API person, por post para crear una persona, ¿sí? Person, por el método post. Listo. Resulta que nosotros acá en el Postman necesitamos meterle el body, el cuerpo, ¿cierto? Lo que vamos a enviar. Recuerden que allá estábamos obteniendo el body, pues acá se lo tenemos que enviar. Y le decimos que sea a través de un XWW for URL encode. Ya recuerdan qué fue lo que pasó acá arriba y que yo le dije en el body parser URL encode. Listo. Todo eso va enlazado, todo eso se hace por alguna razón. Listo. Vale. Entonces, dentro de este formulario de URL codificada, es por seguridad, entonces vamos a agregar algunos parámetros. ¿Qué parámetros? Los parámetros que me recibe el esquema. ¿El esquema de quién? De persona. Un documento, un name y un birthday. Listo. Entonces, un document que va a ser 123, 123, 123. Un name, ahí en ¿a quién voy a poner? Ok, solo porque ya lo dijo. Listo. Y una fecha de nacimiento que puede ser, bueno, esto es fecha, pues el formato americano, entonces podemos definir acá que sea, nosotros tenemos día, mes, año, ellos tienen mes, día, año. Entonces mes, digamos que cumplan en diciembre, el 24, perdió regalito, de 1990. 95. No esté tan... ¿Cierto? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, fíjense, yo le estoy diciendo, hey, vaya al localhost 3000 API person por método post y lléveme esta información, a ver qué pasa. Send. ¿Y qué sucedió? Yo les dije, cuando él guarda bien, devuelve el registro que almacenó. ¿Dónde le dije eso? Fíjense, acá yo le digo, hey, acá, allí, en person, abajo en el último, le digo, hey, creo una nueva persona con lo que llega directamente. Bueno, y por consola, fíjense que por consola debe estar lo que yo le envié. Voy a ir a la consola y efectivamente el que me dice, document name, birthday. Ok, listo. Entonces él me dice, listo, métame esa información y le dice new person, este new person, guárdese. Cuando todo ocurra bien es cuando se ejecuta el den, ¿cierto? Entonces me va a decir, hey, document save. Mírenlo acá, document save. Y luego el estado va a ser 200 y envíeme el documento. ¿Cuál documento? Porque cuando él se ejecuta bien, él recibe un parámetro con toda la información del que acaba de almacenar. Entonces yo le estoy diciendo acá, envíe este doc. Esa fue la respuesta que se obtuvo acá en el Postman. Y miren el guión bajo ID que me genera mi estimadísimo Mongo. Si vamos al robot 3T, vamos a ir acá a refresh, y eso se llamó car store DB, y le digo collections. ¿Cuántas colecciones tengo yo? Una. ¿Por qué? Una colección existe cuando al menos tiene un registro. Resulta que el car schema aún no lo hemos ejecutado, ¿cierto? Entonces si vengo acá al person calls, fíjense que aquí tendríamos a nuestro queridísimo Pepito Pérez, ¿cierto? Ok, con documento esto y el object ID, que es este como tal. Ya ven ustedes que eso sigue un patrón todo extraño.
es algo que ellos manejan allá. Entonces ellos no permiten que eso se busque así como así. ¿Listo? Si quisiéramos hacer acá un get de persona por documento, lo podríamos hacer sin ningún problema. Ahora copiamos, pegamos y cambiamos cosas. Ya eso se convierte en un copiar y pegar. Listo. Vale. Entonces, ahora sí, ¿qué podemos hacer? Un post a un carro. ¿Por qué? Porque tenemos el ID de un usuario. Entonces yo voy a copiar este ID y lo bueno acá es que yo puedo generar nuevas peticiones, nuevas pestañitas acá de peticiones. Entonces voy a enviarlo por post, pero esta vez voy a decirle que sea localhost car solito, y le digo que en el body le voy a enviar acá una información, ¿sí? ¿Qué información? Pues miramos el esquema, car model, listo. Entonces esto me recibe la placa, plate, entonces va a ser una famosísima, listo. Owner, el owner es el nombre. Fíjense, owner es de tipo object ID, que está referenciado a quién? A person call. Y person call es la colección que tenemos allá en la base de datos. Entonces voy a pegar ahí lo que copié de acá. ¿Sí? Copié el ID de acá y voy y lo pongo allá. ¿Listo? Ok. Después, color, year y description. Color, entonces pongámosle por acá un white. Year, pongámosla último modelo. A esta altura ya debe ser 2020. Y description, listo. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué pasará? Fíjense, yo les describo acá, localhost 3000 API car, es decir, es a la URL que le estoy apuntando. ¿En qué verbo? En el post, ¿sí? En el post. ¿Con qué información? Con esta de acá. Ojo, no lo vayan a poner en params, pónganlo en el body, ¿sí? Y en el formulario que lleva la URL codificada. ¿Listo? Ok. Y entonces, fíjense que acá la consola de respuesta está vacía. Va a decir send. Tenemos un carro nuevo. Ah, y si queremos enviarle otro. Sí. ¿Se puede? Sí, claro que sí. ¿Y el dueño? Dejemos al mismo dueño. O podemos crear acá otra persona, ¿cierto? Le ponemos acá. Una persona puede tener dos carros. Sí, claro. Bueno, no hay problema. Pues acá les quería mostrar. Ahora para que veamos el get, que uno me trae todo y otro me filtra por lo que le pasemos. Listo. Entonces acá le voy a poner el documento 12345, 12345. Bueno, en el esquema nosotros podemos definir eso, si es único o no. Sí, el unique. Se me olvidó, pero bueno, ya ahí queda en el video, queda acá hablado que el unique me sirve para eso. El name, entonces pongamos a María Moreno. Listo. Y nació en el mes 6, el 17 del 90. Listo. Ok, enviamos y ya está. Entonces tomamos este ID y lo pegamos acá. Fíjense que es diferente. Y vamos que sea gris. Y este sí es del 2015, no sé. My car. Listo. Send. Y efectivamente ahí me acaba de devolver lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, si yo voy por URL, es decir, acá y le digo, hey, localhost car by plate, y yo allá puse el DKV 581, o lo puse en mayúscula. Ok, bueno, eso fue
DKV, eso ya lo podemos revisar. Y me traen ¿qué? La información de ese específico, y el otro era VT 511. Fíjense que me trae la información específica, ¿sí? Pero si yo quiero obtener todos los carros, car/all, me va mostrando los dos registros que tenemos, ¿sí? ¿Cómo lo van viendo? Sí, claro, se le puede mandar, pero entonces no me va a quedar relacionado a nada. ¿Por qué? Porque después cuando yo hago un find y necesito coger datos de varias tablas, simular unas bases de datos relacionales, entonces yo hago con una función que se llama populate la unión de ellos a través de ese ID. ¿Sí? Listo. Entonces acá el owner, entonces yo sé que voy y busco el owner. Ay, yo quiero saber cuál es el owner con este ID. Pues entonces puedo generar un método acá que sea el get por ID. Miren, control C. Ya tenemos el car por ID. ¿Lo tenemos? Sí, miren, voy a coger el ID de un carro y voy a decirle API y le paso acá el ID. Fíjense, le pasé el del VT 511. API. What happened? API car / listo, miren, el 511. Ahí está, entonces lo puedo buscar por ID o lo puedo buscar por placa o lo puedo buscar por lo que yo desee. Listo. Entonces, de esta misma manera yo le puedo decir, hey, API person por ID, entonces ya no vaya al car schema, sino al person schema, find by ID, ya no sería car ID, sino person ID. Esta variable es esta de acá y es lo mismo. Vaya, obtenga el parámetro ID y ya está. Entonces el owner es este man de acá, entonces yo quiero saber quién es el dueño de VT 511, entonces voy acá y le digo ahí, ya no es car, sino que es person / y el ID de ese person, y me dice que ese person es Pepito Pérez y que nació en tal fecha. ¿Cómo lo van viendo? Miren, muchachos, que, o sea, yo entiendo que ustedes de pronto como que sus neuronas hicieron como paro, ¿cierto? Están en huelga. ¿Por qué? Por el tema de la configuración, pero esa configuración, como lo decía allí el compañero, se hacen 2-3 veces, ya se sabe qué es, ¿sí? ¿Por qué? Yo acá no, pues planteé es que un plan de clase y no lo he revisado. Construir la estructura de la API REST, archivo de la API, instalar dependencias, usar esas dependencias, ejemplos con get, implementación de put, delete y post. Bueno, llevamos post, falta put y delete. Pruebas con Postman, ahí las estamos haciendo, crear Angular App para consumir esta REST API. Y Robot 3T ya lo vemos. Listo. Pilas, que hay algo súper importante acá que me acabo de acordar. Cuando lo vamos a consumir desde una Angular App, ya sabemos cuál es el problema que se nos genera, ¿cierto? Porque el Angular va en el localhost 4200 y acá en este caso va por el 3000. Son dos dominios diferentes. Cuando yo voy a llamar a una URL fuera de mi dominio en Angular, ¿qué va a pasar? Cuando llega la solicitud acá, este man dice, no, usted no es de acá de esta casa y le cierra la puerta. Entonces resulta que acá existe una forma de contrarrestar eso. Voy a cancelar acá y le voy a decir, menos mal me acordé de npm install course. ¿Sí? Recuerden que hay un problema de course, o sea, sale course policy. Vamos a buscarlo acá, course policy, error. Acá dicen, eso es del Cross Origin Resource Server Sharing. Ahí está. Listo. Identifying the issue, no sé qué. Mira. Cross Origin Request blocked. Listo. Entonces,
todo esto, todo, acá tenemos pues documentación de toda esa vaina, ¿sí? Es el problema que tenemos. Entonces, nosotros tenemos acá un paquete CORS para simular y decirle, hey, cuando lleguen peticiones de X URL, déjelo entrar, listo. Entonces acá le digo hey, npm install CORS -safe y la puedo utilizar acá en mi API. Le digo ahí const CORS igual a require CORS, mira que ya lo identifico ahí, listo. Entonces ese CORS necesita unas opciones, entonces yo voy a definir por acá una const CORS options que va a ser igual a un JSON, listo. Y esto me va a tener que el origin va a ser el http localhost. ¿Y desde dónde vienen las peticiones? Desde el 4200. Pilas que ayer tuve un error, o sea, estuve buscando un error y era por este slash. No debe ir slash al final. O sea, me quedé un rato buscando y era porque le había puesto ese slash. Listo. Ok. Es decir, me lo seguía bloqueando. Ahora, le digo options, success, status, creo que se llama. Igual 200. Es decir, cuando vengan peticiones de acá, recíbale y dígale que sí, que un 200. El 200 es porque todo está. Ok, listo. Ahí, ya con esto, entonces yo le digo ahí, necesito que mi app use el course que acabo de crear, pero con las core options que tengo, ¿sí? Utilice ese course para activar nuevas solicitudes de afuera, pero con estos core options. Y los core options me dice que solamente acepte de esta de acá, ¿vale? Listo. Y ahí estamos. Ok. Ahora necesito hacer, por ejemplo, me falta el put y el delete, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a hacer el put. El put es lo mismo, simplemente que yo le voy a decir acá, hey, no es un nuevo carro, ¿cierto que no es uno nuevo? Es modificar uno que ya existe. Entonces, yo le digo, hey, current info, ¿sí? O current car, tal car, es vaya, búsqueme en el car schema, yo le digo find by ID, búsqueme por el request.body.id, que él viene ahí, ¿cierto? Él debe venir ahí. Listo, entonces le digo acá y le digo find by ID and update, ¿sí? Búsqueme por ID y actualice. Entonces él va y busca por este y fíjense, yo le digo coma y me dice update any, es decir, la información que se va a actualizar. ¿Y cuál es la información que se va a actualizar? El request.body, todo lo que viene. Y no tiene callback, sino que vamos a tener acá, el then document updated. Document updated y error. Listo. Y él me obtiene el documento. Bueno, una cosa acá es algo que les voy a explicar. Además de esto son unos options. Listo. Le digo, hey, por favor, new true. ¿Qué quiere decir ese new true? Resulta que cuando yo hago el update, él me retorna el documento que me acaba de actualizar, ¿cierto? Pero no me retorna el nuevo, me retorna el antiguo. Es decir, si yo voy a cambiarle la placa al VT 511 por HHT 671,
porque me equivoqué. Cuando lo actualice, él me va a devolver la placa con el VT 511, es decir, con la información anterior, no con la nueva. Entonces, a través de esta opción, yo le digo, hey, new, true, él ya cuando me diga el DENT y me devuelva el doc, él me va a devolver ya el nuevo, la nueva información. Car schema, DENT doc, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque en este caso me sirve, pero generalmente me sirve que me devuelva la anterior, porque yo necesito mostrarle un mensaje a la persona y sería bueno decirle, hey, se ha cambiado tal información, que es la que me devuelve la anterior, tal información por esta otra, y esta otra es la que está en la interfaz gráfica, entonces no tengo que ir a buscarla. Estas son funcionalidades ahí que se pueden tener. Ok, entonces ya tengo el put para el car, listo. Entonces voy a venir por acá, cerrar esto por acá, la documentación de Mongoose, y listo, vamos a iniciar esto, acá, ay, ¿qué pasó? Bueno, un errorcito, option success status, no está bien escrito. Entonces voy a ir a npm course. Cuando necesito documentación de un paquete, yo voy y listo. Options. No está bien escrita. Pues para mí sí. Pero si él dice que no. Sí está. Origin. Se colocó igual. Ah, sí. Ah, gracias. 2 puntos. Listo. Acá está. Entonces, acá el Nodemon ya se tuvo que haber. Listo. Ya se inició el solito cuando detectó el cambio. Y le voy a decir acá. Listo. Fíjense que yo estoy. Bueno, con person. No necesito person, sino que necesito car. Car, y le voy a decir que es por una placa VT 500. Listo. Acá está. Car by plate. Listo. Listo, entonces yo voy a cambiar acá el color porque me equivoqué y el año. Sí, le voy a actualizar esa información a este año acá. Resulta, o sea, recuerden que cuando es el put, yo le tengo que enviar toda la información y generalmente eso es lo que pasa. Entonces me va a tocar armar toda la información. Entonces, en el postman le voy a decir, oiga, necesito una nueva, y en esta ocasión le voy a utilizar el put. Voy a hacer al localhost 2.3000/API/car, y ese car le voy a hacer el put, y cuando le hago el put me voy al body y le digo por el URL encode, y vamos a tener el ID, va a tener este ID de acá. Eso es lo único maluco del Postman, pues en un sistema ya esa información se carga automáticamente y ya, pero pues es bueno tener estas opciones: el plate, el owner, el color. Plate, el owner, y el color. El color, digamos que lo pintamos de blanco. El año y la descripción. El year, no era 2020, era 2021. Y la description va a ser The New West. Listo. Ok, entonces resulta que él me debe devolver, fíjense en la información, acá tengo el color es blanco y el año es 2020. Eso se lo cambié, ¿sí? Se lo cambié, y la descripción también se la cambié. Entonces son 3 datos que voy a cambiar. Voy a decir send. Y me dice efectivamente Red 2021. ¿Por qué me devolvió este ya actualizado? Porque allá en el put, cuando yo le dije, hey, vaya,
Find by ID and update, le dije new true, por esto de acá. Vamos a ver, ¿dónde está? Picar, get, post, put. Acá, new true. Si no le hubiera puesto esto, me hubiera devuelto esta información correspondiente a blanco 2020 y la descripción anterior. ¿Ok? Es decir, a esta de acá. ¿Qué pasa si yo refresco acá? Me va a cargar la nueva información. Mira, año 2021, color red, una nueva descripción. ¿Ok? ¿Cómo vamos ahí? Toca hacerle, ¿cierto? Toca hacerle, pero esto es para que ustedes conozcan que lo que utilizamos ya a partir de la otra semana no es tan dispendioso. Eso espero. Espero que no lo vean así. Listo. Y nos queda haciendo falta ¿qué? El delete. El delete de un car. Listo, entonces vamos a... hagámoslo rápido desde allí. ¿Qué es esto? ¿No? Aplicar. Voy a traer uno, ya eso es lo mismo. Entonces voy a traer el delete de por allí. Aplicar request rest product schema. Entonces esto sería, necesito que me vaya al car schema, car DB schema, find by ID and delete. Entonces voy a eliminar por el ID que viene, car remove. ¿Dónde dice? Ah, categoría. Esto es car. Esto es donde me trajo. A picar. Pero esto dónde está. ¿Dónde estoy ubicado yo en este momento? Este es el otro. Car Store Service. Es acá. Es decir, ¿de dónde no era? Pues de dónde no era. Listo. Car Store Service, listo. Aplicar, put, delete. Aplicar, listo. Entonces esto acá tengo el car. Ahora sí. Find by ID and delete. Remove. Listo. Tal cual, mire. Car schema, find by ID and delete. Listo. Entonces ese se utiliza para el put con update y para eliminar con delete. Ya está. Para el post simplemente se crea un nuevo esquema con la información que llega en el request.body y se le dice a esa variable que se está creando como nuevo esquema .save y sale. ¿Sí? O sea, todo se resume en toda esta clase, se resume en eso. Listo, entonces voy a eliminar esto por ID. Entonces necesito el ID de un carro. Voy a eliminar este carro o el otro, el DKV. Eso ya lo modifiqué, no, listo. Entonces le voy a coger el ID a este carro y voy a ir a decirle al postman que voy a hacer una nueva solicitud. ¿A quién? Por delete le voy a decir al localhost, al car le voy a decir que vaya en el body y solamente necesito un datico, el guión bajo ID, que es este, y él lo voy a eliminar. Send. Listo. Me devolvió el que acabo de eliminar. Y entonces si yo refresco acá, ya no está. ¿Por qué? Se fue. ¿Sí? Hemos hecho get all, post, put y delete.
Sí, probado con el Postman. Yo creo que ya es hora de parar este video.